Bueno, buenas tardes a todas las personas que se han unido la tarde de hoy. Aquí estamos también probando en grabar esta reunión y transmitirla por Facebook. Veamos cómo nos sale el experimento. Eh, Espero que también vaya uniéndose un poco más de gente. Teníamos más inscritos. Y bueno, el objetivo de esta tarde es poder seguir conociendo a nuestro río para poder encontrar soluciones y poder recuperarlo como lo que nosotros esperamos. Si alguien no los conoce, somos el colectivo de rescate del río San Pedro, que estamos juntos, personas y organizaciones buscando cómo volvernos a bañar en el río. Y dentro de esta gran misión que nos hemos puesto en común, uno de los objetivos es conocer al río y difundir lo que le pasa, conocerlo desde distintas maneras, desde distintas perspectivas. Entonces, vamos a tener algunas charlas seguidas sobre distintos temas. Em, el día de hoy vamos a hablar sobre la calidad del agua del río. Pero antes de comenzar, habíamos pensado con Lisa María hacer un pequeñito ejercicio para ubicarnos, además porque queremos también que estas charlas se vayan transformando en una forma de aprender del río de manera cada vez más profunda, más diversa, más estructurada. Entonces, Lisa María, si tú también puedes dar la bienvenida y hacer la introducción. Con gusto. Buenas tardes con todos. Soy Lisa María Madera. Es un gusto estar aquí con ustedes. Estamos aquí tejiendo comunidad alrededor de nuestro río, aprendiendo sobre nuestro río. Entonces, lo que queremos hacer un poco es conectarnos con nuestro río ahorita, respirar de manera profunda y les voy a llevar un poco para conectarnos con el río y después para estar preparados para escuchar todo lo que Daniela nos va a proveer. Entonces, primero solo para poner nuestros pies bien asentados en el piso y vamos a respirar bien profundo y vamos a soltar todo y vamos a sentir nuestros pies. Esta vez nuestros pies están en la orilla del río. Vamos a sentir que estamos en la orilla del río. Respiramos, exhalamos. Y tal vez tenemos algunas cosas que nos están molestando, algunas preocupaciones. Vamos a respirar. Y esta vez vamos a exhalar todas esas cosas, todas esas preocupaciones. Y hay una cosa muy linda. El río está limpio y sano. Nosotros vamos a entrar pasito a pasito, vamos a entrar al río. El río está sano. Entramos al río. Sentimos el río en nuestra piel. Entramos un poco más, ya está en nuestras rodillas. Y hay un espacio para entrar como una piscina dentro del río. Y el río está súper contento de tenernos presente, porque nuestra presencia ha ayudado a que este río pueda sanarse. Y entramos, saludamos al río, nos relajamos. El agua está a nuestro alrededor, lo sentimos en todo el piel, en la piel, en nuestra cabeza. Lo sentimos, escuchamos la voz del río. Y vamos a escuchar si nos dice algo. Este río que ya por nuestro trabajo, ya por nuestro cariño y compromiso, ya se sanó. ¿Qué nos dice? Agradecemos al río y ahora vamos a salir del río, pasito a pasito, encontrando nuestro camino.
Estamos de nuevo en la orilla del río. Ahora estamos con un poco de frío porque estamos afuera. Despedimos del río. Otra inhalación muy profunda. Exhalamos. Inhalamos. Exhalamos. Y ahí cuando están listos pueden abrir sus ojitos. Y el río está presente con nosotros. Muchas gracias, Lisa María. Ya metidas en el río. Eh, Creo que vamos a poder entender mejor la información y vamos a poder también pausar. A veces decimos que vamos muy rápido, ¿no? Que vamos corriendo y eso también nos impide ver o entender mejor la información. Eh, entonces, gracias por esa pequeña meditación. Ahora quisiera presentarles a Daniela. Daniela Rosero es miembro del colectivo también desde que prácticamente iniciamos. Hemos estado aquí varias personas y organizaciones juntas tratando de entender qué podemos hacer por el río, pero Daniela ya estaba más años antes que nosotras trabajando en el río San Pedro y buscando entenderlo. Daniela trabaja en la Universidad de San Francisco, en el Instituto Biosfera. eh, Tiene un doctorado en ecología acuática, espero haberlo dicho bien, pero mejor que ella nos cuente un poquito cuáles son las cosas que le motivan a estar en el río, cuál es su experiencia. Y creo que Lisa María también ibas a proponer que quienes se vayan uniendo en el chat puedan ir contestando alguna una pregunta que también podría Sí, darle a comentar. sí, para un poco para iniciar, queremos saber cuál es el primer río en el cual ustedes se bañaron. Ya, entonces, Dani, también contéstanos de eso mientras te presentas y nos cuentas cómo así estamos en el río San Pedro. Muchas gracias, Maribel. Muchas gracias, Lisa María, por esa bonita introducción para hacernos sentir más en contacto con el río. Creo que eso es lo que más nos falta. Sí, yo soy ecohidróloga. De hecho, mi especialización es la hidrología y los procesos ecológicos, entonces es una mezcla. Estudié ecología acuática con Andrea Encalada en el Laboratorio de Ecología Acuática, que actualmente coordino los proyectos de investigación. Ustedes saben, muchos quizás saben, Andrea Encalada es investigadora de ríos por más de 30 años. Entonces ella inició muchas de estas ideas de proteger, salvar, relacionarnos con el río, entender mejor, conocer hacia todos los lados, porque nuestro país es muy denso y digamos así, gratamente bendecido con una abundancia importante de ríos, ¿no? Y para mí el primer río que yo me acuerdo haberme metido fue uno que tuve que investigar el nombre porque mi papá no se acordaba y es el río Verde en el Puyo. Yo tenía una foto y mi papá no se acordaba exactamente el río, entonces tuvimos que investigar así con Google Earth para ver cuál era el río y para mí era un río como es normal meterse al río, siempre así, ¿no? Entonces, después me he metido en muchos ríos, pero a medida que fui aprendiendo, también me fui alejando un poco de los ríos por esta información que conocía, ¿no? De la contaminación, de la presencia de actividades. Y eso me pone muy triste porque ahora me cuesta mucho a veces meterme a un río si no es con botas o si no es con Mm. guantes porque sé lo que está pasando y eso no quiero que sea la costumbre, digamos así, ¿no? O sea, nosotros que hacemos la minga con ustedes, estamos con ese pendiente porque no es una situación fácil, pero la idea es que lo podamos hacer y gracias, Lisa María, porque yo pensaba y decía, quiero que sea el río transparente y que sea así, caudaloso y blanco y que nos podamos meter y que nos sentemos al lado y gente en botes, lo que sea. Creo que Ujú. eso tiene que ser una inspiración más que un recuerdo del pasado, ¿no?
Sí, así es. Y muchas gracias, Daniela. Una cosa que para nosotros fue muy interesante, ¿no? Recién tuvimos esta experiencia de la exhibición de vertientes y ahí llegaron todo un grupo grande, unos 50 personas de LEMAPS. Y nosotros le preguntamos si habían tenido una experiencia en bañarse, en meterse en un río limpio. Y había como poca gente, unos 3 personas en toda esa cantidad de gente que habían tenido esa experiencia. Entonces, yo creo que eso es muy, muy importante conocer porque la verdad es que yo vivía de niña por la Shell, entonces por Pastaza, yo me metía en esos ríos del Alpayaco, del Pindo, y yo aprendí, o sea, de una manera aprendí a pensar dentro de esos ríos. O sea, nosotros también dentro del vientre de nuestras madres, nosotros aprendemos a pensar, a sentir. Entonces, realmente esa conexión con el agua, ese poder de sentir y pensar es parte de nuestra historia humana, pero nosotros lastimosamente tenemos esta experiencia con los ríos que están contaminados que no podemos meternos y es una quiebra de relación con los ríos que creo que es algo que casi ni entendemos la importancia de esa pérdida que vivimos. Sí, por eso para nosotros es importante también entenderle al río, o sea, entenderle como Lisa María nos propuso en la meditación, escuchándole, visitándole, ojalá pronto tocándole, como la Dani dice que ahora le da miedo, pero hay gente que no le da miedo, recién supimos que alguien se metió al río, pero justamente por eso queremos que nos ayudes hoy a entender mejor cómo está el agua del río. Entonces quisiera que nos puedas contar. Como sabes, estamos aquí tanto gente que puede conocer de estos temas porque trabaja en temas relacionados, como gente que es la primera vez que va a tratar de entender qué le pasa al río. Entonces siempre vamos a hacer este esfuerzo de la comunicación. Entonces, con esto como antecedente, por favor, Dani, si puedes comenzar. Y si también nos comentas, entiendo que vas a hacer una introducción y luego nos vas a presentar los resultados de la investigación, entonces para que nos puedas contar cómo se hizo y esto. Ujú. Gracias, Maribel. Sí, lo que más nos interesa a nosotros como rescate, como todos los grupos que estamos involucrados con los ríos, como personas en general, es poder entender un poco más sobre las cosas que hacen que tengamos este conocimiento. A veces, como yo les digo, yo tengo como recelo de meterme en el agua porque sé, ¿no? Pero sé una parte de las cosas y necesito saber un poco más. Entonces, mi conocimiento para mí me sirve para tener un poco de miedo, digamos así. Lo que no quisiera que sea como el común o el factor normal, sino más bien trascender con ese conocimiento a qué podemos hacer con eso, ¿no? Entonces, un poco tratando esto de desligarnos del fatalismo que realmente implica toda esta cantidad de cambios que hemos causado en la naturaleza y que la naturaleza no puede lidiar al mismo tiempo porque son muchos, son muy fuertes, son de escala grande y al mismo tiempo nosotros también estamos impactados porque vemos unos cambios muy rápidos en nuestro corto tiempo, ¿no? Entonces yo quiero pasar con eso a qué podemos hacer. O sea, qué es el granito de arena que uno puede hacer. Nunca es poquito, nunca así salga en todo tipo de análisis que lo que hace una persona no es suficiente para lo que hacen un montón de otras compañías o lo que sea. No es verdad, porque eso nos ayuda a nosotros y eso es salud, es paz mental y es motivación, que es lo que necesitamos para que la gente recupere sus conexiones con los ríos, ¿no? Entonces yo quiero contarles un poco para abordar la información sobre los ríos desde ya algo más como estamos conectados y queremos lograr una mejor relación con nuestros ríos, queremos hacer algo por ellos y entonces necesitamos de entender el problema de raíz como casi como un médico, ¿no? O sea, casi, pero con un médico
integral, no solo como voy a ir a limpiar este pedazo, no, integralmente, y esto es algo que, por ejemplo, Maribel ha venido evolucionando en este campo de una manera súper grata para nosotros, porque ella se expandió y ahora trata de entender y predica justamente esta importancia de comprender la cuenca, comprender los procesos desde arriba hacia abajo, porque no son cosas puntuales como nosotros, ¿no? Entonces estamos en esa búsqueda. Así que bueno, les voy a contar un poco y quería empezar agradeciéndoles a los grupos, al colectivo de los que formamos parte, y yo personalmente formo parte de Mujeres por el Agua, que igualmente es un grupo de investigadoras, de activistas y de gente relacionada de personas relacionadas con el agua, que durante la pandemia empezamos a preguntarnos, bueno, ¿y tantos años de trabajo qué? O sea, ¿qué estamos logrando? ¿En qué estamos fallando que no logramos hacer esto, ¿no? Y además, justo salió el interés del colectivo súper rápido, súper fuerte, con una necesidad muy grande. Entonces, era importante, hay que unirnos entre todos porque todos estamos buscando lo mismo. Y asimismo, dentro del colectivo y de forma totalmente desapegada con cualquier interés, el laboratorio Anaban Lab ha tratado de estar atrás de soportar y proveer este soporte a los grupos justamente para entender más, porque son un poco tareas titánicas, ¿no? Y es una de las razones por las que no tenemos eso. Y obviamente el Instituto Biosfera y el Laboratorio de Ecología Acuática, en donde hemos estado por años trabajando en este tema, y ahora queremos llevar esta información a realmente uso, no solo a decir esto es las recomendaciones, sino qué es lo que tenemos que hacer. Hemos pasado a muchos puntos claves de acción, a veces un poco abrumadores porque demandan mucho trabajo, pero es muy grato porque justamente producen el interés, por ejemplo, de las personas, de conocer más, incluso de otros grupos, de relacionarnos, ¿no? O sea, justamente desde la parte de salud interna, de mental, de espiritual, el arte, el periodismo, todos estos grupos que ahora estamos buscando cómo comprendernos dentro de nuestro propio idioma, ¿no? Así que bueno, voy a empezar comentándoles lo que tenía planificado. Básicamente quiero hablar sobre el río San Pedro, un poco para ubicarnos, cuál es la lógica de por qué tenemos estas condiciones, contarles qué es la ecohidrología, que es un poco mi propaganda sobre la importancia de lo que necesitamos saber más, o sea, estas palabras que pueden sonar raras, pero que necesitamos incluso meterlas en nuestra conversación para que otras personas las incorporen y digan, bueno, esto pareciera que está llamando la atención. La calidad del agua, que es algo que obviamente nos llama porque necesitamos saber y lo manejamos muy ligero en muchos casos. Hay las personas que dicen, sí, sí, la calidad y todo el mundo cree entender, pero a veces se nos escapa. ¿Qué implicaciones tienen estos conceptos en nuestro día a día? Y quiero dejar un espacio importante para el tema de las preguntas, porque lo más importante y lo más interesante de esto es esta retroalimentación de qué información realmente se queda en nosotros, porque hay muchísima, ¿no? Y es abrumador esta cantidad de información, pero podemos ir disgregando en diferentes pedacitos para que se nos impregne de alguna manera. Entonces, bueno, empecemos con la parte del río San Pedro. Como habíamos comentado, nosotros empezamos con esta iniciativa del rescate precisamente porque hay esta importancia de conocer por qué el río está así. Desde hace algunos años ya, más o menos 30 años, entre 25 y 30 años, surgió ya la importancia de recuperar los ríos de Quito, de hacer algo por los ríos de Quito. Se incorporó mucha investigación, bueno, no mucha, pero algo de investigación para poder ejercer manejo, y habían muchas iniciativas. Sin embargo, carecía de importancia, digamos así, de rol, de fuerza, ¿no? Entonces siempre ha sido como una cosa un poco de un lado. Entonces, el río San Pedro es fundamental en la cuenca del Guayabamba porque es uno de sus principales afluentes y es la cabecera, digamos así, del sistema hidrográfico del río Esmeraldas, que es uno de nuestros ríos más grandes, es probablemente la cuenca
con mayor diversidad de ecosistemas en el Ecuador, igual contando hacia el lado amazónico y el Pacífico. Si ustedes se ponen a pensar, nace desde los superandes, va hasta la costa y recorre en un gradiente súper fuerte todos estos ecosistemas que nosotros conocemos, el Chocó, y vamos hacia la zona baja y tenemos lagunas y tenemos una serie de ambientes que van activando diferentes condiciones, ¿no? Pero en la parte alta tenemos prácticamente un río andino tropical, ¿ya? Que se mueve de sur a norte, de norte a sur, perdón, en el sentido hacia, como moviéndose totalmente hacia el norte, y después se desvía para unirse al Guayabamba y desembocar en formar los demás ríos, uniéndose al Blanco y formar finalmente el Esmeraldas. Entonces, al estar en los Andes, este río tropical tiene un lecho con geología volcánica. Esto es importantísimo para nosotros saber porque pareciera lógico como muchas cosas que tenemos todo el tiempo y estamos acostumbrados a vivir, pero eso tiene implicaciones sumamente fuertes para qué cantidad de sedimentos se mueven, qué tipo de sedimentos se mueven por el río. Entonces, cuando llueve, cuando nuestros ríos bajan con una cantidad importante de sedimentos, tenemos que pensar que vienen de ese suelo que es volcánico naturalmente. Ahora, en nuestra realidad actual tenemos un cambio de suelo, entonces tenemos mucho movimiento por construcciones, por carreteras, etcétera, y entonces eso se va mezclando y tenemos diferentes coloraciones de todos estos sedimentos que van bajando por el río San Pedro. De ahí tenemos este río es un río de orden 4. ¿Qué quiere decir? Nosotros los ríos de cabecera, todos los ríos que inician en la cuenca son de orden 1, ¿no? O sea, son los primeritos. Entonces, cuando un río 1 y otro río 1, o sea, dos pequeñitos se juntan, forman un río de orden 2. Si a un río 2 llega uno de orden 1, forma de orden 3 y así sucesivamente hasta abajo. Entonces, por ejemplo, el río Esmeraldas es un río de orden 8 o 9. Pero el río San Pedro es de un orden 4, ¿no? O sea, es grande, pero todavía no es tan grande y recibe muchos afluentes importantes. El caudal promedio del río es de 7.6 metros cúbicos por segundo. Sin embargo, hace algunos años, ya digamos unos 30 años, el caudal promedio del río era casi 10 metros cúbicos por segundo. Y este caudal es un caudal que había antes de la captación en Huangopolo. Para los que conocen el río, básicamente nosotros tenemos las nacientes hacia el Sincholagua, hacia la zona alta del Cotopaxi, toda la parte sur, desde donde se va formando el río hasta llegar a un punto de quiebre, un punto clave, que es la zona de Huangopolo, la zona del Triángulo en San Rafael. En este sitio, históricamente, se midieron todas las condiciones del río para tener una idea de qué cantidad llueve, cuántos sedimentos vienen, etcétera, porque aquí se crea una de las primeras centrales hidroeléctricas para el país y para la ciudad. Desde aquí, en esta captación en San Rafael, se lleva el agua, toda el agua del río San Pedro, hacia el reservorio de Huangopolo. El reservorio de Huangopolo, para los que se acuerdan, se llenaba anteriormente con un canal totalmente descubierto y el río seguía su trayecto normalmente, pero vacío, digamos seco, ¿no? Lo que quedaba en el río normalmente, lo que sobraba en el río era por lo general infiltraciones laterales o en determinadas épocas un sobrecaudal, ¿no? Cuando superaba la compuerta y no se llevaba todo hacia el reservorio, quedaba una cantidad de agua. En un río sumamente ancho, estamos hablando de 6, 7 metros de ancho, que quedó con todas estas piedras de geología volcánica, de estas rocas, estabilizadas en este sitio. Entonces, por años, por mucho tiempo, el río empezó a tener toda esta recesión y se empezó a abrir porque no tenía ya nada que lo lave y que lo limpie en esta zona. Pero a medida que fue pasando el tiempo, como se fue constituyendo en un río semiurbano, todas estas construcciones no empezaron a desarrollarse con miras a mantener el río, a recuperar el río, sino cómo le gano terreno al río. Lo que causó que en un momento se construya incluso un embaulamiento sobre el río
y en muchos lugares cerramientos a la margen del río. Entonces hay sitios en donde ustedes pueden visitar en la zona de Los Chillos, que tenemos el río con unos cerramientos de metálicos o diferentes formas en la margen exacta del río, ¿no? Entonces, ahí son condiciones que uno dice, bueno, no tenemos ninguna interacción o tenemos una desconexión con el río. Y por otro lado, el río San Pedro es sumamente interesante porque tiene todos los usos. A diferencia de otros ríos en el mismo distrito metropolitano y en la provincia, tiene todos los usos básicamente que están catalogados, ¿no? Estamos hablando de agua potable, captaciones de agua para dotación de agua para personas. Básicamente, la zona alta utiliza muchísima agricultura, el caudal del agua para muchísima agricultura, riego. Para abrevadero es sumamente importante, incluso existen muchas construcciones de producción de carne de cerdo. En otros sitios, en la zona alta, por ejemplo, hay lugares en donde todavía hay zonas de recreación en el río. En su momento habían piscinas cerca del río y en la actualidad se mantiene, lo que les cuento, que más de 50 a 60 años, la central hidroeléctrica en el río San Pedro. Entonces, aquí en un esquema que ustedes pueden ver, básicamente el río llega hasta un punto que es el punto de quiebre en donde se convierte en un río cortado con caudales diferentes de los que eran originalmente, ¿no? Esto es lo que causa la central hidroeléctrica, que en su conjunto es un complejo de centrales que utilizan el agua en tres centrales: la central de Huangopolo, la central de Nayón y la central de Cumbayá. Entonces, lo que para los que no sabían esto o no se acordaban, el agua del río San Pedro se lleva hacia el reservorio de Huangopolo por gravedad. Desde el reservorio de Huangopolo se bombea, se lleva hacia el reservorio de Cumbayá, después de la central, y el reservorio de Cumbayá, después de la central de Cumbayá, se pasa por tuberías. A los que conocen la zona de Nayón y han visto estos tubos, por ahí va el agua del río San Pedro, y esto llega a la central de Nayón, por donde sale el agua que desemboca súper fuerte y se une al río Machángara y forman el río Guayabamba. Entonces, ahí cuando algunos se pregunta dónde está todo el agua del San Pedro, pues todo ese tramo que estamos hablando desde el triángulo hacia casi el final en Nayón, por donde pasamos el puente, pues ese tramo es prácticamente secado a causa de la hidroelectricidad. El único afluente es el río Pita, que también es captado antes para servicio de agua potable e hidroelectricidad igualmente. Entonces, con toda esta problemática, es importante conocer que el río San Pedro no solo no solo es que es muy bonito desde el inicio y se ha ido perdiendo, sino que además de toda la intervención que hemos tenido sobre él, hay diferentes condiciones. Entonces, como ustedes saben, nuestro desarrollo no es necesariamente el más planificado en nuestros cantones. Entonces, hay muchas cosas que uno de repente se puede encontrar con una hermosa cascada, un bosque, y al lado está una industria. Y entonces después ya viene un complejo habitacional y uno se pregunta, pero ¿cuál fue la lógica entre estas cosas? Y es que tenemos a veces esta necesidad de suplir ciertas demandas, pero sin considerar el valor que tenían estos, ¿no? Entonces, para nosotros que estamos relacionados con la naturaleza, que queremos rescatar lo que hay, lo que queda, tiene un valor súper alto, mientras que para otras personas el valor puede ser cómo le gano al río terreno para construir algo más, ¿no? Eso nos produce mucho daño y después tenemos impactos, incluso cuando el río quiere recuperar su propio terreno, pues se van las construcciones, los cimientos, y estamos en esta disyuntiva de a quién protejo primero, ¿no? Entonces nosotros en esta un poco como esta idea que queríamos de entender más cómo está el río a lo largo del río, porque veíamos estas condiciones que no son simplemente antes y después de la captación. O sea, antes de la captación tenemos una serie de actividades humanas, después de la captación de la hidroeléctrica tenemos otras actividades humanas, y después nos encontramos en un punto que representa como el emblema del interés de restaurar el río en la zona de los algarrobos.
que es un área que por años se ha estado recuperando y vemos unas condiciones favorables, pero nos preguntamos cuáles son las que deberían estar. Entonces, no necesariamente era solo esto está o no está contaminado, sino queríamos conocer cómo va cambiando. ¿Y cómo va cambiando? Porque tenemos mucha actividad en la zona alta donde están estos sedimentos que se mueven naturalmente y tenemos caudales que van moviéndose, moviendo el terreno, como ustedes pueden ver aquí, o sea, una crecida, pero es el río dentro de su cauce, entonces muy activo, con mucho movimiento, oxigenándose, pero al mismo tiempo con sedimentos, como le ven, oscuro, porque es lo que tiene naturalmente. Tenemos tierra alrededor y está siempre lavándose, venimos del páramo, etcétera, ¿no? Y después tenemos una zona de altísima construcción en donde de repente todos los escombros se acumularon a la margen del río. Y tenemos un río abierto, un río sin vegetación, pero con montañas y rumos de basura o material de movimiento. Entonces decíamos, ¿cómo puede ser que de un sitio al otro ya haya este cambio? Y después tenemos sitios en donde hay pequeños afluentes que aportan con condiciones favorables como caudal, de repente unos ojos de agua y que están entrando a un río que lamentablemente ya cambió sus condiciones. Pero después, al final tenemos, bueno, y hay otras condiciones después de una captación, cómo el río empieza a recuperarse, porque empieza a tratar de mantener, ya no le estamos contaminando, ya no le estamos botando cosas, pero ya tiene una alteración previa. Así que decidimos entre todo esto, bueno, creo que hay que hacer un muestreo a lo largo del río y comprender un poco más, no solo en dónde cambia totalmente el río, sino cómo va cambiando, o sea, que, a qué significan estos cambios en el paso del río, ¿no? Entonces, esto me lleva a qué necesitamos conocer del río, qué es lo que está hueco del río. El río no solo es que está contaminado o no está contaminado, podría ser una simple respuesta para una acción, pero nosotros sabemos que la acción no se ha llevado así porque también decimos, bueno, el río sí está contaminado, hay que hacer algo, pero no hemos alcanzado eso, ¿no? Entonces, para mí, para muchas personas, no existe esa información que nos permita manejar y tomar decisiones un poco más acertadas sobre las acciones que hay que hacer sobre el río. Entonces aquí surge esto que es la ecohidrología y le decía a Maribel, es un poco una propaganda desde mi lado porque es esta necesidad que yo veo de hablar, de elevar nuestra discusión e incluir términos que parecieran técnicos, pero no necesariamente lo son. O sea, todos manejamos el término precipitación, que a veces decimos la lluvia, a veces decimos no sé, dependiendo de la zona, puede ser la precipitación en forma de garúa, etcétera, pero son términos que usamos para nuestra planificación. Obviamente nadie dice mañana voy a llevar paraguas porque puede que la precipitación caiga, ¿no? Entonces, pero es lo mismo, sino que simplemente usamos de una forma técnica. El reporte del clima no dice lluvia tal, o bueno, sí hay veces que sí. Pero en el caso de la hidrología es lo mismo. Entonces, es este término en donde uno dice, bueno, el río está crecido. ¿Qué significa que el río esté crecido? ¿Qué significa que el río esté aguas bajas, que sea verano? Entonces, eso es la hidrología, ¿no? Entonces, en la hidrología está todo el tema del agua que está en la atmósfera, como la precipitación, el agua que está en los ríos, el agua que está en la parte subterránea y en el suelo, ¿no? Lo que consumen las plantas y lo que normalmente vemos que se escurre cuando empieza a llover y se lava el suelo. Entonces, cuando hablamos de ecohidrología, es este componente que le ponemos que el agua no solo está en esos sitios como porque está, sino le sirve a alguien, hace algo, un proceso, algún elemento de la naturaleza hace un proceso. Entonces surge esta necesidad de ponerle como un sentido a este movimiento de la hidrología, porque el agua no se mueve sola de un lado al otro, porque sí, el ciclo que nosotros aprendemos muchas veces es el ciclo físico del agua. Pero cuando metemos este factor, que hay veces que las personas lo entienden rápidamente y otras veces no, porque es un poco más abstracto, que es la evapotranspiración, entonces estamos hablando del agua que usan, por ejemplo, las plantas y que la regresan a al ambiente con diferentes tasas, ¿no? Entonces, aquí surge la ecohidrología y viene en principio desde el lado de las plantas para poder entender qué cantidad de agua tiene. Pero últimamente se le da mucho más peso porque antes se hablaba de los ecosistemas de la ecología acuática o la hidroecología.
Pero ahora es como, a ver, hay que entender el proceso ecológico y dónde entra la hidrología. Entonces, ahí no solo es el hecho de que es una cantidad de agua, es que hay una frecuencia y unos cambios en la cantidad de agua que determinan un ritmo para las especies. Entonces, por ejemplo, si ustedes en el día a día dicen, ha llovido tanto y entonces como ha llovido aparecen los mosquitos. O no ha llovido y entonces aparecen las susanitas. Entonces, diferentes cosas así es porque tiene un ritmo y ejerce un control sobre las especies. Entonces, esto es lo que nosotros llamamos los regímenes ecohidrológicos, que es simplemente esta cantidad de condiciones que van pasando y a las que nosotros podemos darle un significado y decimos por tales condiciones en el régimen ecohidrológico, nosotros podemos ver que ha subido, ha bajado el nivel del agua, está más húmedo, está más seco, entonces vienen ciertos peces, no vienen, etcétera, ¿no? Y es muy complicado, pero hay muchísimo conocimiento sobre eso. Si ustedes se ponen a pensar, es un conocimiento local sumamente valioso en donde la gente nos puede decir, cuando el río era así, yo subía hasta este nivel. Cuando el río va por aquí, vienen tales especies. Cuando el río es así, o este conocimiento, porque son conexiones con el río. Y le comentaba la otra vez, creo que era Maribel justamente, que hay muchísimas personas que tienen una relación con el río mucho más fuerte, porque no es que lo miden, es que lo han vivido. Entonces, construyen su casa porque saben la dinámica del río, saben qué organismos llegan, cuándo llegan y qué procesos están ocurriendo en la parte alta cuando el río tiene diferentes condiciones, colores, etcétera. Entonces, eso para mí es un poco lo que necesitamos de introducir en la discusión entre las autoridades, entre la gente, para que haya mucho más entendimiento sobre la dinámica del río, porque es lo que decimos siempre, el río está vivo. Entonces, como decía, es esto cuando crece, cuando se seca en nuestras condiciones de ciudad tropical con régimen del occidente un poco hacia el norte, pues tenemos un verano, junio, julio, agosto, etcétera, y un poco un cambio. Siempre tenemos alteraciones en esto, no es estándar, pero es más o menos así como se ve en nuestro sistema. Pero ¿qué pasa si tenemos una central hidroeléctrica, como en el caso del río San Pedro, con unas captaciones que quitan todo el agua del río y tenemos las condiciones naturales de nuestro clima? Entonces, ese caudal que debería haber para lavarse, para causar nuevos hábitats, etcétera, ya no está. Entonces hay en menor cantidad, pero yo tengo la misma forma y a medida de que voy creciendo, recuerden que los ríos se van abriendo, se van haciendo más grandes, como sabemos, vamos creciendo. Entonces, eso cambia mucho, mucho lo que pasa en nuestro río y es especialmente complicado porque entonces vamos aumentando nuestras actividades, pero tenemos menos caudal. Entonces ya se pueden imaginar qué significa eso para el sistema. Y bueno, para nosotros específicamente en el río San Pedro, por ejemplo, ustedes pueden ver de unas condiciones que teníamos en la zona alta, súper activas, muy movidas, amplias, con burbujas, transparente o café cuando llueve, etcétera, a unas playas muy anchas, relativamente limpias después de nuestras mingas, pero con la tercera parte de lo que tenía el río, del caudal que debería tener el río. Y esto ocasiona, por ejemplo, una captación que se lleva toda el agua del río y deja prácticamente el 3% del agua, o sea, casi nada para un río, como les decía, que tiene 6, 7, 8 metros de ancho. Entonces, lo poco que queda cuando hay una crecida se convierte en pozas. Y ustedes ven de un río a ser súper activo, a quedarse totalmente estático, entonces empieza a vivir un cambio, es como que se hiciera una laguna y incluso en otros sitios se seca, se queda como terrestre, ¿no? Y además, como tenía un río que le ayuda un poquito a limpiarse, a aportar su caudal, pues entra una partecita para tener lo que por suerte nosotros tenemos abajo en el río, en los algarrobos, que es la tercera parte del caudal. Pero en este proceso, desde hace varios años, gran parte del caudal que ingresa al río San Pedro son descargas que están en las márgenes de los ríos, que son prácticamente de muchas urbanizaciones. Entonces, un poco para atar esto a lo que les quería comentar, estos regímenes ecohidrológicos se requieren en los ríos y deben tener una cantidad
una calidad óptima de agua. Esto no es solo la cantidad de agua que debe tener, o sea, todo el mundo piensa que tenemos que tener más agua para que el río se disuelva. No, porque las especies necesitan que esa agua esté limpia, como nosotros, igual las especies. Y todas estas características físicas que tienen los ríos en nuestro sistema, básicamente van a determinar qué cantidad necesito para poder hacer un proceso, para poder llevar a cabo la limpieza, para poder, si soy un pez, para desovar, si soy una planta, para poder crecer, etcétera. Entonces, todo esto que está ocurriendo en el régimen tiene que tener una calidad, y ahí viene un concepto que es los caudales ecológicos, que son todo lo que debería mantener en cantidad del río, pero también con buena calidad, porque no es solo un volumen, ¿no? No solo es una masa de agua que está circulando, tiene que estar limpia, digamos así. Entonces, aquí viene el tema de calidad. Y como les decía, mucha gente utiliza un poco suelta el tema de calidad, porque la calidad además no solo son las características físicas y químicas del agua, sino que es útil para evaluar y determinar cómo está el río. Entonces, estas condiciones de esta calidad la usamos nosotros en referencia a algo, ¿no? Y originalmente surge para determinar la contaminación que puede haber en un río, para ver las condiciones que puede tener, si es que está demasiado cerca de la contaminación orgánica, si es que necesito limpiarle, si es que puedo usar para las especies. Todo esto está catalogado, ha sido muy estudiado por varios años. En muchos lugares, como por ejemplo en Europa, se ha ido mejorando con la finalidad de tener unas condiciones eh, óptimas, pero en base a lo que uno sabe que tiene, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo tengo un río en la zona baja que normalmente está con mucha actividad humana, entonces el proceso de recuperación de ese río es diferente a que si tengo un río en la zona alta que tiene poca intervención, sus condiciones son tales. Entonces, ha habido un trabajo importante y nosotros lamentablemente estamos muy lejos de llegar a un consenso regional, por ejemplo, como la Directiva Marco del Agua en Europa, que todos manejan los mismos estándares. Entonces, no es algo que nosotros hemos alcanzado todavía, y ya vamos a ver después a lo que deberíamos apuntar, ¿no? Entonces, solo para quedar claros, la calidad del agua, para determinar la calidad del agua, tengo que usar toda la química y toda la física y algunos parámetros biológicos para poder decir, así es la calidad del agua. No solo puedo usar uno, no solo puedo usar el otro y decir, entonces la calidad es mala. Y por eso se abre muchas veces la discusión de la calidad biológica. Entonces, si los organismos pueden vivir ahí, yo tengo ya una idea. Entonces, esto es un trabajo muy grande que ha hecho, por ejemplo, Blanca Ríos, tratando de identificar con los bichitos que viven en los ríos, quienes nos pueden decir hasta qué punto el agua está buena o está mala. Entonces, si yo tengo, en el caso del río San Pedro, en la parte baja, no tengo los bichitos que deberían estar en ese sitio, en otros ríos cercanos, entonces la calidad de mi río está en malas condiciones, de acuerdo a estos indicadores biológicos. Asimismo, si yo tengo condiciones químicas como compuestos que están en este sitio y que no deberían estar, porque naturalmente no deberían estar, entonces yo tengo una mala calidad o una calidad dudosa o no aceptable de acuerdo a estos parámetros químicos, ¿no? Entonces es un poco un concepto que engloba eh, diferentes aristas, y es un poco difícil porque claro, si uno tiene muchísimos parámetros y es como, bueno, entonces todos tienen que estar malos para que yo tenga que decir que el río no vale, o solo unos, o cuáles son más importantes. Y entonces mejor mezclo esto con algo más. Y después digo, chuta, pero no es suficiente porque encima tengo que hacer muchos puntos y encima tengo que hacer varias veces. Entonces es sumamente complicado, y por eso requirió muchísimo trabajo desde la Directiva Marco del Agua para poder hacer esto de forma constante. Y por otro lado, por ejemplo, en Estados Unidos, años de ir ajustando, porque todo el mundo, los que conocen, era como, bueno, yo no puedo nunca dejar de botar estos químicos que hago, entonces, ¿cómo vamos a hacer? Tiene que alguien hacer algo abajo, no es mi culpa. Y entonces empezaron a hablar sobre el tratamiento, y entonces era como, ¿cómo bajo estos índices? ¿Y cómo bajo estos índices? Porque estos índices indican que el agua está mal. Entonces yo no solo es un parámetro, sino la temperatura, el oxígeno, y voy combinando. Es un trabajo complejo, pero para eso es importante que la gente
al menos diga, bueno, ¿qué significa la calidad del agua? ¿Es buena la calidad del agua? Así como hacemos con el agua potable que tomamos, ¿no? Cuando alguien nos dice, bueno, esta agua me sabe un poco raro, a mí me gusta el agua de la llave, otra persona dice, a mí esta agua mineral no me gusta, tiene mucho gas, esta otra agua me sabe no sé qué, diferentes cosas, todo eso está asociado a la calidad. Y en el agua potable, por ejemplo, la calidad no solo cumple varios parámetros, todos, no es que uno y el otro, todos tienen que cumplir. Y además como parámetros como organolépticos, si a uno no le sabe bien el agua, pues no pasa la prueba. Lo mismo tenemos que hacer con nuestras aguas de nuestros ríos y no lo hacemos porque es como nadie se va a tomar, entonces no hay una forma exacta de decir, esto realmente sabe horrible, pero sí hay que usar los parámetros, ¿no? Y esto es un poco como usar la información que ya existe, que hemos trabajado incluso Maribel desde cerca con el grupo de la Universidad de WPI, en donde ellos por años hicieron este levantamiento, lo han optimizado, han tratado de incluir nuevas capas. Es una información súper valiosa porque literalmente fueron por el río identificando las alteraciones a la calidad del agua y entre las cosas más fuertes que encontraron fueron las descargas de aguas residuales que están oficialmente identificadas por la empresa de agua potable y la misma empresa de obras públicas, que son estos colectores por donde se recoge el agua lluvia, por donde se dirige el agua hacia el mismo río. Obviamente tenemos descargas clandestinas de tubos que salen de repente de donde nadie sabe. Tenemos descargas difusas por la agricultura en la zona alta, incluso mezcladas en diferentes lugares, unos reboses, unos canales que llegan al río y que, claro, recogen un abrevadero o un mismo pesebre o alguna zona una pesebrera donde se lava los desechos orgánicos del ganado y pues todo eso llega al río, ¿no? Tenemos incluso a los lixiviados del relleno sanitario, porque tenemos el relleno sanitario de Cochabamba, que llegan al río Pito, y estos llegan al río San Pedro. Fueron por muchos años no bien manejados, en la actualidad parece que tienen mucho mejor manejo, pero los lixiviados muchas veces se infiltran y siguen apareciendo en la zona baja hasta que nosotros podamos detectar una pluma de contaminación. Y finalmente tenemos uno de los más fuertes en el caso de la coloración y la forma en la que está el río San Pedro, por ejemplo, en nuestro punto de muestreo, que es de los algarrobos, justamente cuando los desarenadores de la empresa de la empresa eléctrica se llenan y se produce una apertura de compuertas para lavar estos, ¿no? Entonces tiene que haber una gran crecida, estos se llenan y al abrir las compuertas se empiezan a lavar con todo el río como cuando el río fluye normalmente. Entonces a veces cuando tenemos unas grandes crecidas en la zona baja, normalmente es como respuesta a esta lavada de los desarenadores y el caudal que debería tener naturalmente el río. Entonces, ¿qué pasa cuando encontramos estos datos del muestreo temporal en el río? Entonces, justamente por una como, no sé, motivación y preocupación al mismo tiempo de Maribel, fue qué información existe. Entonces, cuando conversábamos, era, bueno, es que no hay datos, nosotros hemos hecho, pero ya acabamos y solo hicimos aquí, solo hicimos acá. Y pues había información que en principio es oficial y es la que hemos tratado de recabar, que existe estos datos de muestreo desde hace algunos años ya. Cogí los últimos datos porque como esto era cerca de la pandemia, entonces queríamos identificar qué pasaba en ese sitio. Entonces, en este punto del Parque Cachaco existen todos estos parámetros que ustedes pueden ver a la izquierda, un montón de nombres de ahí que ya vamos a conversar, de qué significan, cosas así. Arriba algunos meses, no todos tienen los mismos, hay unos huecos súper grandes, etcétera, y diferentes valores, ¿no? Entonces, este análisis es una primera parte y es un muestreo temporal porque como ustedes ven, tienen los datos mensuales. Este es un punto en el Parque Cachaco. Es el único punto que existe en el río San Pedro. Entonces, cuando analizamos
entre todas las cosas, y una de las cosas que tratamos de ver hace un tiempo cuando tuvimos una charla con Maribel, era cuáles están fuera de la norma, ¿no? Entonces cogimos los que estaban fuera de la norma, que ustedes pueden ver en rojo, y bueno, yo hice una pequeña evaluación y conversamos, y era, bueno, ¿qué significa, por ejemplo, que haya aceites y grasas, ¿no? Los aceites y grasas, todo el mundo entiende, es la típica coloración que a veces cuando es aceite o de cocina y cosas así, uno cree que no tiene tanto impacto, pero sí. Entonces ya por lo menos eso, por ejemplo, hemos trabajado muchísimo. Hay muchas personas muy conscientes, la gente limpia su sartén o recoge su aceite, etcétera. Pero ¿qué pasa? Hay muchos aceites que vienen de hidrocarburos. ¿Sí? Entonces, lubricadoras o de fugas de aceite de diferentes automóviles o diferentes vehículos. Y entonces también hemos encontrado que hay esto en algunos puntos. De hecho, Maribel hace un tiempo encontró en los algarrobos y nos preguntamos y se levantó una alerta y la gente estaba preocupada. Igualmente hubo recién, hace un tiempo también, el Machángara, en uno de sus afluentes, que tiene una pluma que está botando y cosas así, ¿no? Pero ¿qué significa que haya esto? Pareciera lógico y todo el mundo puede entender, pues es aceite y agua, no debería estar mezclándose, etcétera, pero la implicación para los procesos ecológicos es súper grande. Entonces, el aceite, acuérdense que hace una capa, entonces una protección sobre el agua. Entonces no existe esta interacción del agua con el ambiente que siempre está intercambiando oxígeno. Y entonces esta capa, cuando penetra, cuando llega la radiación solar, lo que hace es calentar el agua que está abajo, como que fuera una tina, ¿no? Que está tapándose así. Entonces es sumamente grave, porque no es solo como está ahí de colores y ya se va a ir o lo que sea, altera eso, porque es como que hiciera unas especies de efecto invernadero y entonces los organismos que están ahí abajo se vuelven locos y es como perfecto, está caliente, hay comida, hay que crecer como locos y entonces se pueden producir estas condiciones de crecimiento microbiano, muchas bacterias, se comen todo el oxígeno y entonces empieza a podrirse ese lugar. Y esto es lo que encontramos cuando analizamos de saber la información. Entonces, este es un gráfico que ustedes pueden ver, está abajo el tiempo, en la parte que es la izquierda es la concentración de aceites y grasas y en la parte derecha he puesto lo que es el caudal, ¿no? Entonces es el caudal que debería tener el río en su comportamiento normal que debería tener y ustedes pueden ver que esto es lo que vamos a observar cuando relacionamos la ecohidrología con la calidad del agua. El río se mueve, crece en la época de invierno, digamos así, entonces los aceites y las grasas se disuelven, ¿no? Se disuelven, tienen más caudal para estar diluidos por ahí, entonces las concentraciones medidas en el Parque Cachaco son bajas. Estos puntos morados que ustedes pueden ver están aquí abajo como alrededor de 6. El punto verde la línea verde, perdón, es la normativa. Y este triángulo amarillo que ven aquí es el punto de Algarrobos, que es un punto que Maribel solicitó la medición y se llevó a cabo una medición por parte de la Secretaría de Ambiente. Entonces, asimismo, si ustedes entienden cómo se comporta el río que va creciendo en sus caudales y después baja, sí pueden ver el efecto de dilución, las concentraciones de aceites y grasas suben, porque claro, hay menos caudal. Entonces, esto tiene una implicación para los resultados. Entonces, es importante el tema temporal. Si pueden ver aquí, es como clarísimo cómo se ven las cosas. Estas líneas negras que ustedes ven en los puntos son la variación de los datos, porque recogimos 3 años de datos y hay unas variaciones súper grandes entre los datos, entonces son barras de error. Entonces, esto hay que tomar en cuenta porque, claro, ese dato está fluctuando muchísimo, entonces necesita una corrección o necesitamos entender más cómo fueron los métodos de colecta de esos datos. Entonces, este era un ejemplo con esa información que ya se colectó. Asimismo, hicimos con otros parámetros, pero la idea era tener esta información con elementos que nos permitan relacionar mejor las cosas, ¿no?
Pero gracias a la gestión de Maribel y con el equipo de Anavan Lab, nosotros decidimos hacer 2 muestreos y escogimos 8 puntos. Estos puntos están basados en información que la doctora Blanca Ríos ya había investigado en el río San Pedro para poder tener esta información de cuando ella hizo el primer muestreo, su segundo muestreo, porque ha hecho por varios años, desde hace algunos años, para tener esta idea de justamente cómo se comporta. Entonces, aquí viene una parte clave. Anavan Lab realiza este muestreo de una forma muy metódica, o sea, tiene que ser sumamente detallado cómo se colectan las muestras, cómo se hace el análisis, cómo se procesan, porque toda esta información va a ser comparada. Entonces nosotros podemos confiarnos de estos datos porque están sumamente bien medidos, digamos así. Y claro, nos pasan los datos, la información, y la información siempre está, como les decía, referida a un estándar, ¿sí? A algo que nos dice está sobre o bajo la norma. En nuestro caso es el texto unificado de legislación secundaria, que tiene sus tablas. La tabla 2 corresponde a las condiciones de los ecosistemas acuáticos para la preservación de flora y fauna. Este texto fue emitido en el 2003 y su revisión e inclusión de algunos datos en el 2008. Sin embargo, es totalmente desactualizado y ya vamos a ver por qué. Y aquí en rojo es solo para que vean, esto es del valor que nosotros tenemos de referencia. Pero cuando nosotros quisimos analizar la información, ¿qué nos encontramos? Solo para decirles, aquí en rojo estaban los parámetros, este es un ejemplo, pero estos son los datos que están fuera de la norma. Y pueden ver que el resto todo está en azul, en negro, ¿no? Entonces era como, ¿qué pasa si es que en principio el río está contaminado porque no tiene todo rojo, ¿no? Y esta es la complicación, o sea, necesitamos analizar un poco los datos en cuestiones de tiempo y perspectiva de qué significa la presencia de diferentes cosas. Entonces, solo para recoger este tema, escogí este parámetro porque es uno de los parámetros más importantes. ¿Qué significa que el DBO? El DBO, muchas personas lo manejan súper rápido y es porque es un buen indicador de la cantidad de oxígeno que necesitan los microorganismos para oxidar la materia orgánica. La materia orgánica que sea biodegradable, es decir, que se puedan comer los organismos, ¿no? Entonces, por ejemplo, un organismo no se va a comer plomo o no se va a comer bario, un metal tóxico o algo por el estilo, se va a comer algo que esté con comida de eso. Entonces, algunas algas o alguna materia orgánica que puede estar unida a eso, ellos van a intentar comerse y se pueden morir también, ¿no? Cuando esto está demasiado alto, los organismos, ¿qué es lo que hacen? Empiezan a utilizar el oxígeno porque necesitan para romper eso, para comerse. Entonces necesitan el oxígeno, entonces consumen mucho oxígeno porque hay mucha comida, mucha contaminación, digamos así, todas nuestras descargas. ¿Y qué es lo que pasa? A medida que yo voy aumentando la materia orgánica, los organismos van reduciendo el oxígeno, y entonces el agua se queda sin oxígeno, lo que se llama anóxica, y ya los organismos no pueden seguir viviendo. Entonces se mueren los organismos y ya no hay nada que se pueda comer esa materia orgánica, la materia orgánica aumenta y el oxígeno disminuye. Entonces es una medida importante de cómo está funcionando el sistema. Entonces eso era clave porque no solo es como todos los parámetros, sino qué está pasando con esa calidad del agua. Pero nosotros, esta parte es un poco lo más importante de la idea de trabajar en conjunto, es que hicimos esta unión espacio-temporal. No solo fue coger los puntos a lo largo del río, sino utilizar las estaciones. Entonces, usamos el oxígeno que utiliza, la medida del oxígeno que requieren los microorganismos y comparamos el muestreo en aguas bajas, miren ustedes, con el de aguas altas. ¿Qué significa aguas bajas? El verano, junio, julio, agosto, mayo, etcétera, todo lo que nosotros tenemos en las zonas altas, los diferentes puntos que ustedes pueden ver aquí, desde la zona alta hasta la zona baja. Y en aguas altas, por ejemplo, todos los sitios, como ven, todo está bajo esta línea roja que es la norma. El valor que dice la normativa, nuestro texto unificado, es de 20. Entonces pueden ver cómo en la época seca, los puntos varían, mientras que en la época lluviosa, cuando hay más dilución, mucho más caudal, todos los puntos están abajo. Pero nosotros lamentablemente no tenemos algo como esto que les estoy indicando aquí, que es del gobierno mexicano, en donde yo pueda decir, mi río, por ejemplo, en enero, las aguas altas está en condiciones aceptables.
mientras que en aguas bajas está en condiciones de contaminación, la mayoría de los puntos. Entonces, esta es una parte de las implicaciones que necesitamos llevar a discusión y decir, yo necesito conocer con un semáforo, con algo que me pueda decir, porque lo manejamos muy bien con los colores, ¿por qué no puedo usar el agua? ¿Por qué no puedo nadar? ¿O por qué no meterme? No solo porque haya tales o no bacterias, sino porque está en conjunto unas condiciones. En este caso es el DBO, pero tenemos que desarrollar esto para los otros sitios también, porque no solo es un número 20, cualquiera me puede decir, pero ¿qué es el 20? El 20 es un parámetro, es una medida de referencia, pero esto es lo que implica, ¿no? Este es el significado que tenemos. Y asimismo escogí dos parámetros importantes que son, consideraba valiosos para discutir, que no me quiero ahondar, pero es lo mismo. Miren, el aluminio es un metal sumamente escaso ahora en el planeta porque es muy demandado, pero en los ecosistemas acuáticos reacciona con el fósforo. El fósforo es un nutriente esencial, las plantas necesitan, las algas necesitan, las bacterias necesitan para crecer el fósforo. Y entonces, como le quitan el fósforo, disminuye la capacidad de estos organismos para usarlo. Y entonces, los que se alimentan de eso, como las algas, los anfibios, los peces, se quedan sin esta comida. Entonces, va afectando al sistema. Entonces, ¿por qué tenemos aluminio en nuestro río San Pedro? Miren las condiciones. O sea, el límite es de 0,1. En la época seca, los valores llegan hasta 2. Eso es súper alto, porque es como deberíamos estar recuperando ese aluminio para usarlo por poco, ¿no? Pero en la época lluviosa todo está bajo el nivel, ¿ya? Y de ahí tenemos, por ejemplo, el cloro residual. El cloro residual, ustedes pueden escuchar en cualquier lugar y preguntar, y si alguna vez hacen un análisis del agua de su llave o en algún sitio que tienen interés de tomar agua, tienen que analizar el cloro residual, porque es la cantidad de cloro que quedó después del tratamiento de desinfección. Pero en principio debería haber, ¿no? Pero ¿por qué tiene que haber en un río? Si en un río no hay un proceso de desinfección. Esto está muy asociado a nuestro uso del cloro actualmente para limpiar todo, ¿sí? Entonces es una llamada de alerta, estamos sobreutilizando el cloro. Y el cloro en exceso reacciona con otros compuestos como la materia orgánica, cualquier cosa que se está descomponiendo, nuestros desechos orgánicos que mandamos, y produce unos elementos que se llaman los compuestos halogenados. Estos compuestos halogenados son cancerígenos y se evaporan y reaccionan con el mercurio y reaccionan con otros elementos. Entonces, el cloro residual presente en el agua de nuestros ríos no solo estaría matando a las bacterias y a los organismos que comerían toda esta materia orgánica, sino que además está reaccionando con estos elementos que se producen y entonces más del aluminio que está presente en el río, más el poco oxígeno, nosotros estamos creando una sinergia de impactos, sinergia de daños sobre el río. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esta información? Yo he escogido estos parámetros porque son como los más importantes para indicarles y tienen implicaciones ecológicas. Todos tienen, obviamente, pero necesitamos unirlos y eso es muy complicado. Entonces, yo lo que no quiero es que la gente diga, bueno, es que son un montón de datos y no tenemos cómo analizar. Entonces, analicemos los que nos sirven o los que nos hacen lógica o los que necesitamos monitorear, porque es súper caro también, ¿no? Entonces, ¿qué implicaciones? A la final, la estacionalidad afecta la concentración de los diferentes compuestos porque aumenta toda la dilución. Entonces, nosotros en los ríos estamos sometidos a entender esto. Necesitamos entender cómo funciona su régimen hidrológico. No para decir, bueno, voy a botar más contaminación cuando llueve porque en principio ahí se va a diluir, sino porque voy a saber que en esas condiciones yo quizás no tengo que hacer el muestreo que pensaba que me va a decir que esta zona me está contaminando o tengo que considerar que va a haber mucho más arrastre de sedimentos. Según la estacionalidad, yo puedo tener compuestos que aprueban o no la legislación. Entonces, eso también implica que tengo que tener más datos. Nosotros hemos hecho un esfuerzo sumamente grande para poder tener esta estacionalidad capturada, pero ahora necesitamos el apoyo y la coordinación con las autoridades para tener esto mensualmente, porque tenemos que ver cómo va cambiando con el caudal. No puede ser solo que podamos tener una fecha seca y una de época mojada. Tenemos los parámetros del agua en el Ecuador, se comparan de forma individual, como indiqué. Entonces, tenemos una línea
esto es nuestra referencia y está sobre o está abajo, y es cada uno. Entonces vamos con cada uno. Pero no existe una reglamentación para nosotros tener un índice o tener una suma de condiciones que nos permita decir, esta es la calidad del río. Como ustedes deben haber visto en la parte biológica, como hemos discutido, hemos analizado en otros temas, los indicadores biológicos hacen eso, capturan eso, porque ellos no pueden estar si hay cloro, si no hay cloro, si hay fósforo, etcétera, pero ellos a la final capturan una serie de variaciones. Con los indicadores químicos, nosotros necesitamos hacer una integración. Esto es lo que vamos a tratar en otro tema, en otra oportunidad, pero la idea es cómo unimos esta información para que todo el mundo que quiera hacer su análisis de agua pueda unir esta información y decir, pues yo metí en este índice y resulta que mi agua de mi río, de mi acequia, está en buen estado, está en estado medio, etcétera, ¿sí? Y eso necesitamos mejorar y eso necesitamos empujar en nuestra legislación porque es todavía muy laxa. Es demasiados compuestos tienen interacción sinérgica y el valor que estamos poniendo no es la mejor referencia, es solo un indicador, pero necesitamos ir más allá y trabajar en conjunto con eso. Espero que no haya sido tan denso, pero quería pasar un poco a la parte de las preguntas, precisamente porque mi idea es movernos hacia la aplicación y considerar que nosotros en nuestra cuenca tenemos una zona, tenemos todavía ríos con muchísima diversidad que hay que mantenerla. Entonces, justamente conversábamos con Maribel antes, nosotros en uno de los muestreos encontramos incluso una preñadilla cerca del río San Pedro, no en el cauce grande, pero en los afluentes pequeños, porque hay muchos afluentes que todavía no han sido alterados y que merecen la pena proteger y analizar, ¿no? Para tener una idea de qué cantidad de agua está entrando. Asimismo tenemos en el Machángara, tenemos ojos de agua con agua cristalina que entran al río que está sumamente contaminado y necesitamos tener esa medición para saber cómo era el río antes. Quizás no era exactamente igual que un ojo de agua que viene totalmente filtrado, pero sí tenemos que mejorar, por lo menos asemejarnos a eso, ¿no? Y eso es lo que podemos lograr si tenemos, por ejemplo, más colaboración con más personas, proyectos de ciencia ciudadana para que las personas sean incluso los mismos monitores y más personas que quieran formarse como interpretadores de la calidad del agua, de la ecología acuática, porque es un trabajo de relación con el río, ¿no? De conocer el río y sus condiciones. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Dani. Gracias por toda tu explicación. Habíamos pensado hacerlo un poco más corto, pero la Dani se apasiona del tema y intenta explicar con todo detalle. Yo tengo un par de preguntas. Si alguien tiene preguntas, por favor que levante la manito o ponga en el chat. Todos sepan que aquí solo Daniela es la casi única ecohidróloga, así que si los demás no le tengan miedo a preguntar de la manera en la que todos entendamos. Yo quisiera como hacer un pequeño resumen. Entonces tú lo que nos dijiste es que el río, primero que el monitoreo se hizo en varios puntos del río y no necesariamente es que va empeorando de manera lineal, sino que tiene estos subidas y bajadas, por decirlo así, porque van entrando afluentes, es decir, porque hay distintas circunstancias durante el río. Yo esperaba cuando me dijiste que ibas a hacer el monitoreo, así una línea que iba de bien a mal, así súper lineal, pero veo que no es así, ¿no? Y que además va cambiando un poco los diferentes parámetros, no solamente porque se va contaminando, sino porque también entran cosas buenas, como los afluentes con agua limpia. Entonces, eso es lo primero que quería constatar, a ver si entendí bien. Sí, exactamente. O sea, lo bueno que nosotros tenemos, y eso a veces es como bueno pero malo, es que nuestro río a la final tenemos muchas quebraditas en donde hay personas que no les dan alterado o que les cuidan y aportan. Entonces, cerca están zonas de recarga, incluso tenemos acuíferos que son ojos de agua que la gente valora y que cambian y favorecen la limpieza del río. Por eso es que cuando la gente nos pregunta si el río está o no contaminado,
sí está contaminado, pero tiene grados de contaminación. No está muerto como el caso del río Machángara. O sea, no hay casos así. O sea, hay muchas condiciones que el río te indica que puede hacer si le das oportunidad, puede recuperarse. Ya, súper bien, Dani. Y otra de las cosas que también te entendí es que si bien el río está contaminado, al no estar actualizada la normativa o ser demasiado laxa o tener parámetros individuales en vez de un índice, de un semáforo, como el que veo que estás mostrando aquí de México, o como el semáforo que ha planteado Blanca también, tratando de hacer como un resumen de cómo está el río. Entonces, al ser estos parámetros tan laxos y tan como con tantos detallitos, es difícil poder comparar el estado de los diferentes ríos o de los diferentes puntos del río de una manera como más fácil de comunicar y también de monitorear a la larga, ¿no? Te Sí, sí, entendería. sí, totalmente, porque además tienes una serie de parámetros, tienes una serie de tablas, tienes muchísimos parámetros que dices, bueno, solo si tendría una contaminación o a la salida de una industria debería tener esto, pero entonces como tienes un río, tú no haces esos análisis, pero después dices, pero resulta que hay una industria que está botando directamente al río, entonces es complicado y ha habido este hueco, digamos, en la normativa de ser eh, como, no sé, como surgió por un tiempo esta idea de apoyar a la industria porque es complicado y entonces no puede y no se avanza y es súper caro. Entonces hay que contaminar, o sea, no puedo poner una planta de tratamiento porque no me sale. Y por mucho tiempo se hacía un monitoreo, era complejo, era radical, tenía por ejemplo, sus laboratorios certificados, sus parámetros bien claros, y después se dejó esto libre precisamente porque dijo, no, es que no se puede. Y es porque sí se puede, lo que pasa es que hay mucho desconocimiento de cómo llevar a cabo eso, entonces se agarra siempre de lo menos eh, complejo o lo menos informado en términos de normativa, de datos científicos para hacer lo básico. Entonces, lo que hemos visto con los datos de la misma Secretaría es que son cada vez como diferentes, o sea, o tienen unos más meses u otros no son en el mismo punto, los métodos no están descritos, eso es sumamente delicado porque cuando se habla de parámetros físico-químicos, una variación de un tipo de colección puede alterar totalmente los resultados y por eso es complicado, por eso el trabajo que hemos hecho con Anavan Lab ha sido muy minucioso porque no se puede arriesgar a generar un dato que diga no hay y después resulta que tenemos un efecto teratogénico, una contaminación o peces o animales o efectos en la salud que sean el resultado de algo que se obvió en la parte alta. Ya, bueno, si alguien más tiene una pregunta que nos vaya comentando para ir cerrando. Una de las cosas que a mí me entra ahora el pensamiento es como tú dices, este estudio fue una colaboración de Anavan Lab con la Universidad de San Francisco, buscando tener estos parámetros de todo el río, ¿no? Porque una de las complejidades del río San Pedro es que pasa por tres cantones, por tres municipios, y que el tema de que haya un control de todo el río es complejo, pero si mañana hubiera alguna entidad que fuera a poder hacer un monitoreo, quisiera saber como cuál sería una propuesta entre ideal y realista, cada cuánto, qué cosas serían importantes de monitorear, porque bueno, de acuerdo a lo que yo pienso que hemos conversado en el colectivo, la información nos sirve para tener estrategias para arreglarlo, ¿no? O sea, no solo queremos saber cómo está el río solo por saber, sino para que se pueda transformar en estrategias para que se recupere, para que se pueda tener un río limpio, un río sano. Entonces, un poco, ¿cuál sería tu propuesta del monitoreo para el San Pedro? Sí, justamente esa es un poco como la idea de, no es usar información para decir estuvo mal o no falta y no hacen, etcétera, porque ya tenemos que pasar de eso, ¿no es cierto? Entonces, lo más valioso de todo esto por ejemplo, la gestión que hiciste tú con el colectivo para que otros organismos también se unan, nosotros también, y un poco como
¿quién más puede hacer, no? O sea, ¿quién más quiere unirse? ¿Quién más quiere entender? ¿Quién más quiere ver los datos, etcétera? Más ideas. Desde nuestro punto es un poco, a ver, para yo poder sugerir mejor necesito un poco más de información. Entonces, no solo todos sabemos que hay que hacer los sistemas de tratamiento de aguas residuales, eso es clave. Pero a la par, justo lo que tú mencionabas, nosotros no tenemos una línea recta de la contaminación. ¿Qué nos está diciendo eso? Eso es súper importante, justo lo que tú recalcaste. Hay afluentes que podrían ayudarnos a mejorar las condiciones del río si los sabemos manejar bien, o sea, si los protegemos, si los identificamos. E incluso si es que tuviéramos una mejor colaboración o mejor participación desde la empresa de electricidad, la empresa eléctrica Quito, para tener una medición de los caudales que ellos dejan pasar, que de acuerdo a la normativa ellos dejan pasar. Nosotros no hemos tenido acceso a esa información y en algún momento eso fue como, sí, dejamos, pero no hemos medido. Entonces, eso, por ejemplo, es algo que hay que hacer, porque si nosotros podríamos tener una idea de la cantidad de agua que está pasando, y ellos un manejo adecuado de cuándo es, por ejemplo, aguas bajas, que ellos también tienen estiaje, que es súper importante manejar. Nosotros ya sabemos que la zona baja va a depender de los afluentes, entonces hay que manejar los afluentes en la zona baja porque va a estar seco y no tenemos otra agua. No es que queremos que de repente el reservorio de Guangopolo se quede vacío, o sea, sería una locura en estas condiciones de crisis energética, pero al mismo tiempo necesitamos esa relación para poder tener, o sea, transparentarnos mutuamente. Entonces, nosotros hacemos esta propuesta para poder monitorear la zona abajo de la empresa de agua de Eléctrica Quito con ellos, porque ellos también son responsables de lo que le pasa al río. Entonces, con ellos monitorear abajo y monitorear los afluentes en la zona baja que tienen este aporte al río. Entonces, nuestro mayor aporte desde el instituto, desde la academia, es sugerir el monitoreo que tiene que ser mensual, como lo mismo que hace la empresa, la secretaría, pero tiene que ser mensual porque nosotros, al ser un río andino tropical, tiene una variación muy importante en el clima, ustedes saben. Entonces, eso nos puede ayudar a entender cuándo es clave que no haya poquita agua en el río, porque puede ser un foco de infección si es que hay un brote de algún insecto o algo por el estilo. Acuérdense, durante la pandemia, sí, justamente Blanca Ríos pudo identificar que debido a la contaminación tenemos un tiempo de duración del COVID muy largo, que no es normal en un ecosistema acuático. Y entonces lo que nosotros queremos es que de alguna manera trabajar con la Secretaría y todos los entes que trabajamos en el Río San Pedro para este diseño del monitoreo, mantener estos puntos, hacer el esfuerzo colectivo entre quien puede, por ejemplo, monitorear abajo de su casa y dice yo me instalo aquí la estación de monitoreo. En la zona de captación de los plásticos que hace Iquion, por ejemplo, tener una estación de monitoreo. Y no todos los parámetros, porque sería carísimo, pero sí las cosas que nos indican algo. Entonces, sí necesitamos ese compromiso mutuo, ¿no? Nosotros podemos poner nuestro tiempo de analizar los datos, de ir a colectar la información, pero necesitamos otras personas que también, como ya ha hecho Anavan Lab y ustedes, en estar al tanto, pero no necesariamente tenemos metida con ese nivel de compromiso a la Secretaría de Ambiente, en este caso, que es la responsable de cómo va variando las condiciones de los ríos, ¿no? Sí. Bueno, Dani, muchas gracias por la información para los hidrólogos aficionados ahora, tratando de entender cómo están nuestros ríos para poder hacer algo. Creo que uno de los retos más importantes justamente después de esta reunión es mirar cómo logramos que este monitoreo sea permanente, que sea un análisis, una conversación entre las universidades, entre las organizaciones municipales encargadas de la parte ambiental y de la prefectura, para encontrar un mecanismo que sea permanente y que no, porque este ha sido un esfuerzo privado, un esfuerzo entre la universidad, el laboratorio, el colectivo, que estuvo en un tiempo específico, pero que es necesario mantenerlo de manera permanente para encontrar estrategias que nos permitan recuperar el río. Una última pregunta, es al inicio del río, ahí sí se podría uno bañar. Sí,
Sí, de hecho, yo sí me he metido en la zona de las nacientes, es súper frío, pero tiene condiciones súper buenas, hay insectos que son indicadores de aguas limpias, hay materia orgánica, pero es muy baja y tú puedes ver el agua cristalina y claro, es todavía, ahí ya tienes pendiente, entonces el agua ya golpea, ya se ve, pero a medida que va pasando tenemos unas partes que ya se va abriendo el río, ya recibe muchos afluentes y algunas quebradas, como sabemos, en nuestro río son súper cerraditas. Si es que le contaminas, le botas alguna cosa, hasta que se vaya eso, pasa mucho tiempo descomponiéndose. Entonces, botar una funda de basura al río realmente tiene un impacto sumamente grande, especialmente en las quebradas de las cabeceras, porque no tienes fuerza que le saque de esas quebradas, ¿no? Entonces es triste y sumamente altera muchísimo, muchísimo la calidad del río. Ya, muchas gracias, Dani. Creo que tenemos alguna información y esperamos que con las siguientes charlas, ideas, análisis, si alguien más también tiene ideas, sugerencias, la idea es que podamos ir juntando información y conociendo cada vez mejor al río. La próxima semana vamos a tener la charla con Daniel Arias y Jennifer Romero para conocer las aves que viven alrededor del río y seguir conociendo a todas las características de nuestro río y nosotros dentro de su ecosistema. Muchas gracias, Dani. Gracias a quienes han asistido el día de hoy. Muchísimas gracias, Maribel, y gracias a todos por prestar atención y quedarse hasta el final. Gracias, Dani. Un abrazo. Un abrazo. Chao. Gracias, buenas noches. Y vale, Muchas gracias, gracias.